Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Este va a ser nuestro texto clave en lo que vamos a hablar esta mañana. Amén. ¿Va conmigo? Ok. No se distraiga, trate de concentrarse. Creo que este es un tema importante para nosotros, para nuestra vida. Entonces vamos a leer Salmo 139, versículo ¿qué? 23. Vamos a leerlo 3 veces, ¿les parece? Ok, entonces vamos a hablarlo fuerte. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Otra vez: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Otra vez ustedes solos, vamos, fuerte. Ok, cuando yo empecé a leer este versículo, que es el Salmo 139, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, es el Salmo 139, escrito por David. Resulta que empieza a retumbar en mi mente esa palabra que examíname, diga conmigo, examíname. Entonces constantemente esa palabra, examíname, y era una de las oraciones que constantemente hacía David. Lo que me impacta de la declaración de David en este salmo es que David era el ungido de Dios. David fue escogido por Dios desde muy pequeño. En este momento le estaba reinando en Israel. Era un hombre que conquistaba tierras, era un hombre que era adorador, era un hombre ungido por Dios. Amén. ¿Cuántos conocemos la historia de David? Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que era rey de Israel, y era un hombre que me llama mucho la atención porque lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Por qué un hombre como David le pide a Dios, examíname? Si lo amaba, era adorador, era un hombre de Dios, era un hombre conquistador, era un hombre rey, pero en el versículo él le dice a Dios que examíname. Es obvio el respaldo de Dios en David. Es obvio, era un hombre bendecido, era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre lleno de gracia, era adorador, ganaba guerras, era un hombre que Dios mismo sacó pecho por él y dijo: él es conforme a mi corazón. ¿Qué hace un hombre pidiéndole a Dios, un hombre como David pidiéndole a Dios, examíname? Y creo que no solo él dijo examíname, sino quiero que me conozcas, quiero que pruebes mis pensamientos y mi corazón, porque allí encontramos estas 3 palabras: examíname, pruébame y conóceme. Entonces yo decía, ¿por qué un hombre como David hacía esto? Y creo que uno necesita coraje para decirle a Dios y hacerle este tipo de oración a Dios. Se necesita coraje para decirle: ¿sabes qué, Dios? Creo que llegó el tiempo de que me examines. Creo que hay muchos fluires en la oración. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de oración, ¿sí? Tienen como columna la oración, la mía también. Yo les decía lo mismo a que cuando di este tema en mi iglesia, les decía: sí, conocemos que es orar y sabemos que hay muchos fluir en varios tipos de oración, pero este es un tipo de oración que a nosotros no nos gusta hacer. Nos gusta hacer oraciones para que Dios nos bendiga, para que Dios nos sane, para que Dios nos ayude, para que Dios esté con nosotros, para que Dios nos levante. Y ese tipo de oraciones son importantes también, pero necesitamos de verdad coraje para decirle a Dios: examíname. Y esta fue una de las cosas que hizo ¿qué? David. Amén. Okay. Entonces, ¿por qué para nosotros es tan difícil decirle esto a Dios? Porque cuando nosotros le decimos a Dios, examíname, no es una cuestión fácil. No es fácil. Y
nos disponemos a tres cosas específicas. Cuando le decimos a Dios, examíname, nos exponemos, nos disponemos a tres cosas específicas, porque esta oración no es tan fácil. La primera es disposición. Diga conmigo, disposición. Cuando ponemos nuestro corazón en disposición a que Dios nos examine, es estar dispuestos a que Dios nos revise. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Son puros? ¿Vemos lo que tenemos que ver? ¿Hay codicia? ¿Hay lujuria? ¿Hay envidia? ¿Hay juicio? ¿Cómo están nuestros ojos en esta mañana? ¿Vemos lo que tenemos que ver o cuidamos nuestros ojos? ¿O estamos mirando cosas que no tenemos que mirar? ¿Qué hay en nuestros ojos? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Estamos oyendo la voluntad de Dios? ¿Estamos escuchando lo que Dios nos dice? ¿O estamos escuchando cosas del enemigo? ¿O estamos escuchando cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo están nuestros roles? Como esposa, como esposo, como hijo. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Como empleado, como jefe. Entonces, cuando le decimos a Dios, examíname, le estamos abriendo a Dios toda nuestra vida y nos estamos exponiendo en las manos de Dios, abriendo toda nuestra vida y decirle, ¿sabes qué, Dios? Examíname, revísame. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Disposición. Porque si Él nos revisa, algo puede salir a la luz. Amén. ¿Están conmigo? Ok. 2, necesitamos humildad. Diga conmigo, humildad. Necesitamos humildad, necesitamos estar dispuestos a que si Dios encuentra algo en nosotros, vamos a ser confrontados. Y para entender esa confrontación de Dios, necesitamos ser humildes. Porque muchas veces justificamos las cosas que escondemos y guardamos en nuestro corazón. Por eso no muchos hacen este tipo de oración. Porque pueden salir muchas cosas a la luz. Pregúntate, ¿hace cuánto no haces este tipo de oración? Pregúntate ahí sentado. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a Dios, examina mi corazón? Examina mi vida. Entonces, ¿dónde y cuándo le dices a Dios, examíname? Qué difícil oración, creo yo. Pero David constantemente la hacía en el libro de los Salmos. Entonces, llevo un tiempo de pronto de conocer a Dios y resulta que me di cuenta que este tipo de oración a muchos les trae culpa, a muchos les trae exponerse realmente quiénes son. Y pues cuando tú haces este tipo de oración te das cuenta que no toda la culpa la tiene tu esposo. Y que hay un porcentaje en mi vida que tiene que ser examinado. Que no toda la culpa la tiene el pastor. Que no toda la culpa la tienen mis hijos. Sino que hay un porcentaje que Dios necesita que sea examinado. Dígale al que está al pie, déjate examinar. Entonces, por eso piensa que tanto le dices a Dios, Señor, quiero un chequeo en mi vida. Que tanto le dices a Dios, revisa mi corazón. Y tercero, ¿cuál es la primera? Necesitamos disposición. Segundo, humildad. Tercero, necesitamos confianza. Necesitas tener confianza en el resultado del examen. Porque si llega a salir algo que no está en orden, nos va a dar un tratamiento a seguir y yo tengo que confiar en eso. Amén. Por eso es tan difícil que Dios nos examine, porque así nos pasa también en las cosas naturales. ¿A cuánto les gusta ir al médico? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta? Bueno, esta semana tengo cita médica, al siguiente día tengo la citología, al siguiente día tengo exámenes de sangre, al siguiente día… muy poco nos gusta ir al médico. Y el 90% de la población no quiere, ni ama, ni le gusta ir al médico.
¿O a quiénes les gusta? La mayoría no nos gusta. ¿Por qué? Porque el ir al médico es exponernos a que Él nos examine. Entonces, qué bendición tener un amigo médico. ¿Quiénes tienen amigos médicos? Bueno, gracias a Dios yo tengo un amigo médico que me evita ir a sacar de pronto una cita médica, desplazarme, tener que ir a pagar un bono, tener que ir a hacer una fila, que porque hay un virus, que porque todo el mundo está en el médico y todo el día estás ahí esperando que te atiendan. Pero qué bueno cuando tú tienes un amigo médico y que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Examíname. Pero cuando toca ir a un médico desconocido, pues no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque el médico te va a decir, bueno, quítate la ropa, te voy a examinar, ¿cierto? Entonces él tiene que hacer preguntas, él tiene que empezar a tocar y decir, ok, esto está bien, esto está mal, necesito que examinarnos, y esas cosas nos hacen sentir incómodos, vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque sencillamente estamos soltando el control de algo y se lo estamos entregando a otro, para que nos ayude, para que nos examine. Pero en estas situaciones necesitamos soltar, porque empezamos a depender de otra persona que nos ayude y que nos examine, y eso no nos va a gustar. Por eso cuando hacemos este tipo de oración es decirle a Dios, revisa mi vida, revisa mi corazón, y ahora tú toma el control y yo lo suelto. Eso es decirle a Dios, ¿qué? Examíname. Ahora, pregunto si usted le ha dicho a Dios, examíname, ¿cuál es su actitud durante el examen con Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios te examine? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, ok, ahí me duele? Mira, una de mis hijas, cuando estaba pequeña, no le gustaba ir al médico. Cuando empezó el tiempo de las vacunas, tocaba mandarla a vacunar, y para ella era terrible tener que ir a un médico. Ella veía a alguien vestida de blanco, vestido de blanco, y ella pensaba que eran las vacunas. Ella lloraba, ella gritaba, ella era terrible ese espacio. Hasta que un día, ya estando en el colegio, hicieron como una jornada de algo, no sé, una exposición de algo médico. Y pues ahí ella entendió muchas cosas, la conferencia que dieron pues le ayudó, y ya llegaba un momento donde ella ir al médico era fácil, pero iniciando de niña era un trauma. Entonces ya llegó un momento donde dijo, sí, voy a ir al médico, tengo que hacerme exámenes, tengo que hacerme una cirugía, tengo que hacer eso. Y hace como 3-4 meses tuvo una cirugía súper tranquila, pero mi hija era muy nerviosa para eso. ¿Por qué? Porque entendió que si no se deja examinar, que si no se deja revisar, pues la cosa va a estar peor, ¿cierto que sí? Entonces necesitamos tener una actitud correcta cuando le decimos a Dios, examíname. O le vamos a decir como mi hija, ay no, ay me duele, no me toques ahí, no me hagas esto. O le vamos a decir a Dios, ¿sabes qué? Aquí estoy, examíname, sácame lo que tengas que sacar, dime lo que tengas que decirme. Amén. Porque la disposición para que Dios nos examine y examine nuestro corazón demarca un plan para avanzar y conquistar. Si tú no permites que Dios te examine, difícilmente vas a avanzar y conquistar lo que Él te entregó. Si Dios no nos examina, no sabemos qué necesitamos para cumplir su plan. Entonces sí necesitamos pasar por el examen de Dios. Entonces, mirando el versículo, quiero tomar 3 palabras que vemos allí. La primera, examíname. La palabra examíname viene de una palabra hebrea que se llama hakar, que significa penetrar, escudriñar íntimamente, espiar, explorar, descubrir y reconocer. ¿Eso es qué? Examíname. Amén. 2, conoce mi corazón. Después dice David, conoce, viene una palabra que se llama yada. Significa examina, observa, cuida, investiga. Y la tercera es la palabra
pruébame. Diga conmigo, pruébame. Porque Él pide, prueba mis pensamientos. Y el corazón de esta palabra es bacán, que significa que es llevado un metal precioso a una alta temperatura para ser probado. Es la más fuerte. Él no solamente le dijo, Señor, examíname. Dijo, no, examíname, conoce y pruébame. Y en el probar es una de las cosas más difíciles, porque es como llevar un metal precioso a alta temperatura. Entonces lo que expresa David en su corazón es, Señor, revísame, escúlcame, mira qué hay en mi corazón, porque tengo temor de ofenderte, porque tengo temor de fallarte, porque tengo temor de hacer algo mal. Te pido que por favor, ¿qué? Me escudriñes, me revises, por favor necesito que me pruebes. En el Salmo 119, versículo 29, el salmo que estábamos leyendo, pero en el versículo 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo. ¿Líbrame de qué? De mentirme a mí mismo. Yo creo que la persona que más nos tenemos que cuidar es de nosotros mismos. Dice que el corazón es que engañoso más que todas las cosas, y necesitamos guardar nuestro corazón. Aprende a guardar tu corazón de críticas, de muchas alabanzas, ¿sí? De lo que te dicen, de insultos, de muchas situaciones. Dios pide que guardes tu corazón. El Salmo 139, quiero que por favor se ubiquen allí rápido, vamos a leerlo desde el versículo 1. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión, ¿qué? Vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Diga conmigo, hay cosas escritas en un libro para mí. Vamos en el versículo 16, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, todos tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemian y dicen contra mí. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos.
enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y el 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Amén. Entonces David se atreve a decirle a Dios: conóceme. Y dice, por favor, ¿qué? Examíname. El Salmo 26:2. Vamos al Salmo 26, versículo 2. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi ¿qué? Y mi corazón. Es necesario preguntarle a Dios. Hay que decirle a Dios: Dios, ¿qué te está ofendiendo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué actitudes te están ofendiendo a ti? ¿Qué cosas me están llevando a caminos de perversidad? Amén. Porque hay cosas que aparentemente se ven buenas, pero pues todo lo bueno no quiere decir que sea de Dios. Amén. Entonces sí necesitamos ese examinar para darnos cuenta cómo estamos caminando. Amén. Es decirle a Dios: si hay algo en mí, sácalo y corrígelo. Pero muchas veces nos cuesta por nuestro orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Amén. Porque el orgullo no nos permite reconocer y hace que nos alejemos de Dios. Algo que tenía David era: ok, fallé. En vez de correr y apartarnos, lo que hacía David era correr hacia Dios. Decía: solamente Él me puede ayudar en esto. Y podemos ver tantos versículos donde David se rendía a Dios, ¿cierto que sí? Si tú has leído el libro de Salmos, puedes ver que en muchos versículos, en varios capítulos de los Salmos, él habla de rendirse, él habla de doblegar su vida, él habla de decirle: Señor, ayúdame, no quiero fallarte, no quiero pecar. Y podemos ver muchos versículos de esto. Pero resulta que me puse a mirar si toda la vida de David tuvo este patrón de vida, porque se debe convertir en un patrón de vida. De que tú le digas a Dios constantemente: Señor, revisa mi corazón, revisa mis pensamientos, revísame. Y resulta que me di cuenta que David termina sus años haciendo este tipo de canciones y este tipo de oraciones, porque tuvo un momento donde no lo hizo y recibió una fuerte lección en su vida. Y sus últimos años dijo: cueste lo que me cueste, no vuelvo a cometer ese mismo error. Necesito que Dios me examine. Y resulta que en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, aparece una historia. No la vamos a leer, pero se la voy a contar. Resulta que era el mismo David, que era rey, el que adoraba, el que conquistaba, era un líder. Y resulta que un día dijo: no voy a ir a la guerra, me voy a quedar en el palacio. Y dijo: no, yo hoy mejor me quedo, hoy voy como a descansar. Y resulta que se puso a mirar por el balcón y empezó a ver a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y resulta que este hombre dice: esta mujer está tremendamente hermosa. Entonces la manda a llamar y no solamente la mira, sino que la trae, se acuesta con ella, comete adulterio. Y no solo siente ese placer David, sino que ahora también quiere tenerla como mujer. Y aparte eso, empieza a maquinar muchas veces en su mente cómo matar a su esposo. ¿Sabían eso? Sí. Entonces resulta que su esposo muere frente al campo de batalla, la toma como esposa, se casa con ella y la embaraza.
Y David sigue cantando a Dios, sigue siendo líder, sigue reinando, creyendo que Dios no lo vio. Y resulta que como nadie lo sabía, ni se dio por entendido qué pasó, resulta que en 2 de Samuel 11:27, este versículo es clave, porque él comete todas estas cosas y de una u otra manera David hace el paquete completo, el combo perfecto. Asesino, mandó a matar a Urías, adúltero, mentiroso, pero él creyó que como nadie se dio cuenta que él pudo hacer bien esta jugada de que muriera su esposo, se quedó con ella, la embaraza y la hace su mujer. Y resulta que en 2 de Samuel 11:27 dice, pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Tú puedes estar experimentando varias victorias en tu vida. Puedes tener casa, carro, puedes tener un buen empleo, puedes tener la mejor familia, puedes estar y convencernos a todo el mundo que eres el bendecido, que estás muy bien, que todo anda bien. Pero si hay un pecado oculto, aunque internamente pretendas convencernos, externamente, pretenda convencernos a todos de que Dios está contigo, resulta que delante de Dios hay un pero. Amén. ¿Y qué le dijo Dios? No me agrada lo que hiciste, David. No me agrada, no me gusta. Era un hombre exitoso, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que era rey. Pero resulta que pasa el tiempo y Dios espera. Diga conmigo, Dios espera. Entonces Dios espera a que cada vez que David ora, a que cada vez que David busca a Dios, Dios como que dice, ok, hoy me va a hablar, hoy me lo va a decir, hoy me va a decir lo que hizo mal, hoy va a confesar su pecado, hoy va a hacer. Y resulta que David no lo hizo. Y Dios espera. Y así lo hace Dios con nosotros. Él nos espera que nosotros confesemos nuestros pecados para poder alcanzar misericordia. Diga conmigo, misericordia. Pasó el tiempo y nunca llegó ese día donde Dios esperaba que David hablara. Amén. Y resulta que en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, quiero que vayamos allá. Vamos a leer Samuel, capítulo 12. Les hice un resumen del 11, de lo que pasó con Betsabé, de lo que él hizo, no sé qué. Ok, ahora, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, el título aquí dice, Natán amonesta ¿a quién? A David. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, ¿cierto? ¿Han leído esos versículos? Entonces Natán es enviado por Dios a la casa ¿de quién? De David. Y resulta que Natán era ¿qué? Profeta. Diga conmigo, los Natanes son enviados de Dios. Los Natanes son enviados de Dios. Porque cuando somos confrontados, lo primero que decimos muchas veces, ay no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y resulta que esto lo vivió David. Resulta que llega Natán a la casa de David y empieza a contarle una historia. Dice, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿qué? Como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomando la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre. Eso dijo David. Entonces dice, ¿voy en qué versículo? ¿5, 6? 5. En contra de aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá de tus mujeres a la vista del sol. Qué visita tan increíble. A ver, respire conmigo así. Ay, tenemos esperanza, porque es un capítulo de los más fuertes que hay en la Biblia. Como Natán visita a David y expone su pecado. En el versículo 9 me llama la atención, porque Dios le dice, te elegí, te libré y te di. Hay 3 cosas. Te eligió, te ha librado y te ha dado cosas. Pero esto no significa que Dios tolere tu pecado. ¿Le dio cuántas? Se le dio 3 cosas. Dijo, te elegí, te libré y te di. Pero esto no significa que Dios tolere nuestro pecado. Mentiste, adulteraste, mataste. La palabra de Dios dice, no mientas, no mates, no adulteres. Pero ¿qué hizo David? El combo completo. Necesitamos Natanes en nuestra vida. Necesitamos personas que nos ayuden y nos confronten en las cosas que nosotros creemos tapar y que Dios no nos ve un pero. Tenemos que tener sumo cuidado por aquellas cosas, porque lo que tú no resuelves a solas con Dios, Dios lo va a sacar en público. Dios lo va a exponer en público. Te esperé, David, pero hoy a plena luz del día declaro lo que estás pasando, declaro lo que tú estás haciendo. Y con aquella historia que cuenta Natán, él mismo dijo, ese hombre es digno ¿de qué? De muerte. Y él mismo era. Y Natán le dijo, eres tú, David. Eres tú el que le ha fallado a Dios. Entonces David admite ante Natán su pecado. Una de las cosas que tenemos en la iglesia es la importancia de la sanidad, de la liberación, de las heridas de nuestra alma, de controlar nuestras emociones, de someterlas a Dios. Esa es una de las tareas de la iglesia. Por eso necesitamos Natanes en nuestra vida, y Dios nos envía Natanes, porque son los que nos ayudan, porque son los que nos pueden decir, ¿sabes qué? Tienes que sanar, tienes que cuidar tus pensamientos, tienes que mirar que Dios sí tiene un propósito, tienes que dejar de pecar si quieres crecer. Y muchas veces, bueno, allí, o sea, en la escena se muestra, me parece tremenda la escena,
Pero el hecho de que David diga sí, sabes que sí, es verdad. Y Natán le dijo todo lo que Dios le había dicho, pero ahí David empieza en su corazón un tiempo de ¿qué? De restauración. Y a veces no conocemos los beneficios de tener un Natán en nuestra vida. ¿Sí? Y muchas veces no tiene que ser siempre en la iglesia. De pronto alguien te dice, ¿sabes qué? Tomémonos un café. ¿Cuántos cafés y cuántas citas solo a tomarte un café con alguien le puede ayudar a alguien? Le puede confrontar y le puede confortar su corazón, que tú te sientas con alguien y le digas, ¿sabes qué? Te puedo ayudar, yo estoy aquí. Y ese tipo de confrontaciones nosotros las necesitamos. Y resulta que allí David fue ministrado por Natán. Fue confrontado por Natán, fue tocado su corazón. Pero necesitamos tres cosas. ¿Cuáles tres cosas para ser confrontados? Disposición, humildad y tener confianza ¿en qué? En el proceso. Entonces sí necesitamos. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen un Natán en su vida? Levante su mano. ¿Cuántos tienen un Natán en su vida? Varios necesitan un Natán. Puede ser tu pastor, puede ser un amigo, puede ser tu líder, puede ser el de alabanza, pero todos necesitamos un Natán en nuestra vida. Pero hay otros que dicen no necesitar un Natán y prefieren patear a ese Natán porque no quieren reconocer su pecado. Entonces sí necesitamos personas que nos hagan ver esos puntos ciegos que nosotros no vemos. Sí necesitamos esas personas que como que nos ponen un espejo al frente y nos dicen, sabes que mira, tienes esto, tienes que cambiar esto, tienes que corregir esto, tienes que direccionarte aquí, tienes que dejar esa relación, tienes que dejar ese hombre que no te aporta sino que te resta, tienes que dejar, tienes que hacer, tienes que involucrarte, debes de servir, esos son los Natanes. Y gloria a Dios por los que tienen un Natán, porque somos más fácil direccionados a Dios. Después de esto que le pasó a David, se escribió el Salmo 51. Vamos para el Salmo 51. Salmo 51. El Salmo 51 vino a ser escrito después de esta confrontación que David tuvo con Natán. El Salmo ¿qué? 51, ¿ya lo tenemos ahí? No sé si está en pantalla para que lo podamos leer. Y resulta que aquí dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Entonces él escribe esto después de la visita de ¿qué? De Natán. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enséñame a los transgresores tus caminos, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi alabanza, mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia en holocaustos u ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué necesita Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, un corazón delante de nuestro Dios. Entonces creo que hoy es el día para poder hacer un alto en nuestra vida y decirle a Dios, ¿qué? Escudriñame. ¿Quiénes lo quieren hacer? Póngase de pie. Póngase de pie aquel que diga, yo necesito que tú, oh Dios, escudriñes mi corazón. Pónganse en pie aquellos que le dicen, Dios, necesito que me examines. Necesito que hoy hagas una cirugía en mi corazón. Necesito y tengo un corazón dispuesto para que tú hagas lo que tienes que hacer en mi corazón. Amén. Ok, cierra sus ojos allí por un momento, vamos. Y que tú puedas decirle hoy, como David le dijo a Dios, examíname, conóceme, prueba mis pensamientos. De pronto han venido a tu vida cantidad de pensamientos negativos, pensamientos de no puedes, pensamientos no lo vas a lograr, pensamientos tú no eres suficiente, pensamientos negativos a tu mente. Pon tu mano en tu mente y dile en esta mañana, Dios, quiero pensamientos de paz, quiero pensamientos de bendición, quiero pensamientos donde yo pueda reflejar, Dios, tu gloria en mi mente. Dile, Señor, necesito que las promesas del cielo, las promesas escritas en tu palabra se establezcan en mi mente. Dile, Dios, renuncio a esos pensamientos de depresión, renuncio a esos pensamientos de tristeza, renuncio a esos pensamientos de bajeza, renuncio a esos pensamientos de falta de identidad y de autoestima. Dile, Señor, renuncio, porque mi identidad está en Cristo, porque lo que soy en Cristo necesito que sea real en mi vida y en mi corazón. Dile, por eso en esta mañana te pido que tú me examines. Mira, nadie te va a ir a tocar, pero Jesús sí lo va a hacer. Ahora pon tu mano en tu corazón y dile, Dios, con mi disposición, con mi humildad y confiando del proceso que estás haciendo en mi vida o del que vas a empezar a hacer, si hay pecado en mi corazón, dile en esta mañana, Dios, hoy confieso mi pecado. Hoy confieso lo que estoy haciendo en lo oculto. Hoy confieso lo que estoy haciendo mal. Hoy confieso de que tú eres Dios, pero quiero confesar ese pero que no me permite crecer, que no me permite caminar. Dile, Señor, limpia mi corazón, así como lo dijo David en el Salmo 51. Lávame y seré más limpio que la nieve. Dile, Dios, que tu sangre preciosa lave mi corazón. Dile, Dios, saca toda raíz de amargura. Vamos, dile, saca de mi vida toda raíz de amargura. Saca de mi vida el enojo. Saca la ira de mi corazón. Saca el odio de mi corazón.
saca el egoísmo, saca el orgullo. Dile: Dios, renuncio a mi orgullo, porque a veces me soporto en mi orgullo, pero hoy quiero soportar mi vida, mi ministerio, mi llamado en ti, Dios. Dile: Señor, escudriñame y examíname. Dile: Padre, que mi corazón sea limpio, que la sangre del Cordero limpie y lave a profundidad mi corazón. Dile: Señor, trae paz a mi corazón. Dile: no quiero angustiarme más, no quiero sentirme angustiado o abatido. Y háblale a tu alma y dile: oh alma, aquíétate dentro de mí. Confía en tu Redentor, confía en el Dios del cielo, confía en el Dios de Israel, porque Él tiene el control de toda situación. Y hoy suelta el control. Dile: Dios, yo no puedo más con esta situación. Hoy suelta tus cargas y dile: Dios, hoy te entrego mi carga, te entrego mis hijos. Dile: solo tú puedes transformar corazones, solo tú puedes hacer algo poderoso en cada uno de ellos. Yo no lo puedo hacer. Por eso hoy suelto el control. Y en esta mañana tienes que irte libre. En esta mañana tienes que irte gozoso. Y dile ahora: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de servirte. Devuélveme el gozo de estar en tu casa, Dios. Devuélveme el gozo que un día solté y dejé por creer que podía solucionar, hacer más que tú. Dile: Señor, que en esta mañana sea un antes y un después en mi vida. Y que tu espíritu gobierne mi corazón, que tu espíritu gobierne mis pensamientos y que tu espíritu gobierne mis acciones. Dile: Padre, tú tienes planes, y porque tienes planes y un propósito escrito para mí, es que hoy te permito que me examines, que me limpies. Tómate un momento allí, no tienes afán, pero es el momento donde puedes entrar a la presencia de Dios y decirle: Dios, hasta aquí dejo lo que no te gusta. Hasta aquí voy a dejar de ver lo que a ti no te agrada que vea. Hasta aquí voy a dejar de tocar aquello que no debo tocar, que no debo mirar, que no debo escuchar. Pon tu mano en tus oídos y dile: Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tus promesas, quiero escuchar palabras de afirmación, quiero escuchar palabras de identidad para mi vida. Dile: Señor, no quiero escuchar más basura. No quiero más basura mental en mi vida. Quiero del río de tu espíritu. Quiero de tu presencia en mi vida. Mis oídos te los consagro a ti. Mis ojos, vamos, pon tus manos en tus ojos y dile: Señor, consagro mis ojos a ti. Quiero ver como tú ves. Quiero ver las promesas que has dicho sobre mi casa. Quiero ver, Dios, la fe que vaya delante de mí. Quiero ver, Señor Jesús, cómo vas a cumplir tus promesas en mis hijos, en mi casa, en mi familia. Quiero verlo, Dios, pero enfoco mis ojos a ver lo bueno. Enfoco mis ojos a ver, Señor, lo santo, lo limpio, lo puro. Dile: Señor, renuncio a horas en Netflix, renuncio a horas en mi celular. Esas horas completas, Señor, mis ojos se direccionan a tu palabra, a videos que me edifiquen, a películas que edifiquen mi vida cristiana. Dile: Señor, gracias.